«Sacad a este viejo inútil de aquí, que mancha el brillo de mi fiesta». La voz de Marcos, afilada como un cristal roto, corta el murmullo de la celebración. La música se apaga y el tintineo de las copas de champán cesa de golpe. Un silencio denso y cómplice se apodera del salón dorado, donde la élite finge no ver la escena. Frente a él, un anciano camarero, con el uniforme impecable pero las manos temblorosas, soporta la humillación con una extraña calma. El contraste es brutal, el poder insolente de la riqueza contra la fragilidad de una vejez anónima. Sin embargo, entre la multitud, Elena, la madre de Marcos, observa con el corazón encogido. No ve a un simple empleado, ve un gesto que le resulta dolorosamente familiar, un eco de un pasado que creía enterrado. Aquella humillación ha encendido la mecha de una verdad devastadora. ¿Qué opinas de una actitud así? Dímelo en los comentarios, dale a like y suscríbete para descubrir qué ocurre. La música intenta volver, pero es un esfuerzo inútil. Las notas del piano flotan como cenizas en un aire que se ha vuelto irrespirable, incapaces de cubrir el eco de la crueldad. Los invitados, incómodos, retoman sus conversaciones en susurros, pero sus miradas son como imanes atraídos por la figura del anciano camarero que permanece inmóvil, digno en su humillación. Para Marcos, él es solo un obstáculo, una mancha, pero para Elena ese hombre es un espejo que le devuelve un reflejo de 40 años atrás. Un destello la transporta a un pequeño pueblo de casas encaladas y tierra seca, a un joven llamado Antonio que se despedía de su madre en el andén de una estación. Le prometió que trabajaría hasta romperse las manos, que nunca más pasarían hambre. Y lo cumplió. Elena recuerda las cartas que llegaban, hablando de jornadas dobles en la construcción, de noches limpiando oficinas, de cada moneda ahorrada con un sacrificio que olía a sudor y soledad. Antonio no solo construía edificios, construía un futuro sobre los cimientos de su propia juventud sacrificada. En el salón, la fiesta se ha fracturado. Unos camareros más jóvenes se acercan discretamente para escoltar a Antonio hacia la salida de servicio, como si intentaran borrar la escena. Pero es imposible. La vergüenza se ha quedado impregnada en el terciopelo de las cortinas y en el brillo de la plata. Mientras Antonio se aleja, Elena ve a su propio hijo, a Marcos, riendo con sus amigos. Le dan palmadas en la espalda, celebrando su demostración de poder. Él nunca tuvo que prometerle nada a nadie. Su mundo fue construido para él. Desde niño, se le enseñó que el valor de una persona se mide por la marca de su traje, el coche que conduce o el apellido que ostenta. Su padre, un hombre que confundía el miedo con el respeto, le inculcó una lección fundamental. Los que sirven no son personas, son funciones. Marcos no aprendió a ver al camarero, al chofer o a la limpiadora. Aprendió a ver el uniforme, el servicio, la herramienta. Su empatía fue extirpada en internados suizos y veranos en yates, reemplazada por un frío desdén hacia todo lo que consideraba inferior. Elena siente una náusea helada. Ella también participó en esa educación. Ella también guardó silencio. Y ahora entiende por qué. La memoria, cruel y precisa, la lleva a un restaurante elegante, muchos años atrás. Ella, joven y deslumbrada, en una de sus primeras citas con el que sería su marido. En una mesa cercana, reconoció a una prima lejana, una chica con la que había compartido juegos y miserias en el pueblo. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de su prima había alegría, sorpresa. En los de Elena solo hubo pánico. Giró la cara, fingiendo no conocerla, sintiendo cómo el calor de la vergüenza le subía por el cuello. Fue su primer sacrificio en el altar de la ascensión social, la primera vez que negó de dónde venía para proteger a dónde quería llegar. Ese silencio de entonces es el mismo silencio que la paraliza ahora. Calló para ser aceptada y ahora calla porque teme perderlo todo. La música se apaga definitivamente. Los invitados empiezan a buscar sus abrigos.
Pero mientras Antonio cruza el umbral de la puerta de servicio, se gira un instante y su mirada se encuentra con la de Elena. No hay reproche en sus ojos, sino algo mucho más profundo. Una historia compartida, un pacto roto. La pequeña cicatriz en su muñeca parece brillar bajo la luz del candelabro, y Elena comprende que ese hombre no es un simple recuerdo de su pasado. Es el guardián de un secreto que une el origen de su fortuna con la fuente de su vergüenza. El silencio que ha dejado Marcos es un lienzo en blanco, y él, con la arrogancia de un artista mediocre, decide que es el momento de pintar su obra maestra. Ve a los invitados, sus rostros como máscaras de porcelana a punto de resquebrajarse, y en lugar de sentir vergüenza, siente una oleada de poder. El malestar ajeno es su combustible. Con una sonrisa ladeada, esa que ensayaba de niño frente al espejo para imitar a su padre, se dirige al pequeño escenario donde la banda de jazz ha enmudecido. Coge el micrófono con una familiaridad teatral y el leve acople que provoca es suficiente para que todas las miradas, hasta las más esquivas, se claven en él. Amigos, familia, disculpad la interrupción, comienza, su voz untada en una falsa cordialidad. Veo algunas caras largas. Parece que un pequeño contratiempo ha agriado el champán. Una risa nerviosa y solitaria se oye en un rincón, rápidamente ahogada. Marcos levanta el mentón. Permitidme que os ofrezca una perspectiva. Algunos lo llamarán arrogancia. Yo lo llamo excelencia. Vivimos en un mundo que nos exige ser los mejores. Mi padre, aquí presente, no construyó su imperio pidiendo las cosas por favor. Lo construyó exigiendo resultados, rodeándose de gente capaz, no de lastres. La palabra lastres queda flotando en el aire, pesada y tóxica. Antonio, que aún no ha cruzado el umbral de la puerta de servicio, se detiene. Escucha cada sílaba. Sus manos, antes temblorosas, ahora están quietas, cerradas en puños discretos a sus costados. Marcos pasea la mirada por el salón, un domador evaluando a sus fieras. Esta fiesta, continúa, bajando el tono a uno más íntimo, casi conspirador, es una celebración del éxito. Y el éxito, queridos míos, tiene un precio. El precio es no conformarse, es entender que hay una jerarquía natural. Unos nacen para liderar y otros para servir. Y cuando el servicio es deficiente, cuando la torpeza y la vejez se interponen en el camino del brillo, hay que señalarlo. No por crueldad, sino por principio. Un aplauso tímido brota de la mesa de sus amigos más cercanos, un grupo de jóvenes que ven en él un modelo a seguir. El aplauso se contagia, débilmente al principio, luego con más fuerza no por convicción, sino por el pánico social a quedarse fuera, a ser el siguiente señalado. Para Elena, ese aplauso es como tierra en la boca. Cada palmada es un clavo más en el ataúd de su conciencia. Ve a su marido, que asiente con la cabeza, orgulloso de la lección de pragmatismo brutal que su heredero está impartiendo, y en ese instante algo se rompe dentro de ella. El pacto de silencio, la comodidad de la jaula dorada, el miedo a perderlo todo se vuelve insignificante frente a la monstruosidad que ha ayudado a crear. Ya no puede ser una espectadora. Mientras Marcos termina su discurso con una broma sobre la necesidad de contratar personal con fecha de caducidad visible, Elena se pone en pie. Su movimiento es tan decidido que corta el flujo de los aplausos. Ignora la mano de su marido que intenta retenerla, ignora las miradas de curiosidad. Solo tiene un objetivo. Se abre paso entre los invitados, no hacia la salida principal, sino hacia el corredor de servicio, hacia la sombra donde han desterrado al hombre que es la llave de su pasado. Lo encuentra al final del pasillo, bajo la luz fría y parpadeante de un fluorescente. Antonio no se ha ido. Está de espaldas a ella, mirando una pared desnuda como si en sus grietas pudiera leer el mapa de su vida. El ruido de la fiesta
Llega hasta allí amortiguado, un murmullo lejano de un mundo al que nunca perteneció del todo. Elena se detiene a unos pasos. El aire huele a desinfectante y a comida. El perfume honesto del trabajo, tan diferente de las fragancias caras del salón. Antonio, dice ella, y su propia voz le suena extraña, como si la usara por primera vez en años. Él no se gira de inmediato. Termina de exhalar un suspiro que parece venir del fondo de su alma. Luego, lentamente, se da la vuelta. Sus ojos no muestran sorpresa, solo una infinita resignación, como si la hubiera estado esperando durante 40 años. Elena da un paso más, y su mirada baja instintivamente a la muñeca de él, a la pequeña cicatriz blanquecina que la luz del candelabro le había revelado antes. «La marca», susurra ella, con la voz rota. Pensé que la habías perdido, que todo aquello estaba enterrado». Antonio levanta su mano, observando la cicatriz como si fuera un viejo conocido. Luego, clava sus ojos en los de Elena y por primera vez en toda la noche hay un destello de algo más que pena en su mirada. Es la fuerza de una verdad que ha esperado demasiado tiempo para ser contada. «Hay cosas, Elena», dice con una voz grave y clara que resuena en el pasillo con la autoridad de una sentencia, que no se entierran con dinero, solo se cubren con mentiras, y las mentiras tarde o temprano siempre dejan de hacer efecto. El pasillo de servicio se ha convertido en una sala de tribunal donde solo hay dos personas, el acusado y el juez, aunque los papeles se intercambian con cada latido del corazón. La luz del fluorescente parpadea sobre ellos, despojando a Elena de su vestido de seda y a Antonio de su uniforme de camarero, dejándolos como lo que son, dos supervivientes de una misma historia, contada de formas muy diferentes. La frase de Antonio, «las mentiras siempre dejan de hacer efecto», cuelga entre ellos, más pesada que el silencio del salón. Elena traga saliva, un nudo de 40 años de antigüedad apretándole la garganta. Su mano se eleva, temblorosa, pero no se atreve a tocarle. Señala la muñeca de él, la cicatriz pálida que es un faro en la penumbra de su memoria. «El viejo aserradero», susurra, y las palabras saben a polvo y a madera mojada. «Te caíste de la viga. Yo te saqué de allí. Te curé la herida con un trozo de mi camisa». Antonio baja la vista hacia su propia piel, como si leyera un mapa grabado en ella. «Y me hiciste prometer que nunca olvidaría que me salvaste la vida», responde él, su voz sin una pizca de rencor, solo el eco de un hecho incontestable, «que siempre estaríamos el uno para el otro, pasara lo que pasara. Éramos niños, Elena, pero hay promesas que no entienden de edad». Las lágrimas que Elena había contenido durante toda la noche por fin se derraman, silenciosas, calientes. No son lágrimas de pena, sino de vergüenza. «¿Por qué, Antonio? ¿Por qué estás aquí? ¿Sirviendo copas en mi casa?» Después de todo, la pregunta se queda sin final, porque el final es la traición. «La vida no siempre sigue el plan que uno traza», dice él con una calma desoladora. «El taller que monté en el norte quebró. La crisis se lo llevó todo. He hecho lo que he podido desde entonces. Albañil, mozo de almacén, lo que fuera para sacar adelante a mis hijos, para que ellos pudieran estudiar. Para que no tuvieran que empezar con las manos vacías como nosotros». Hace una pausa y sus ojos cansados pero lúcidos se clavan en los de ella. «Cuando la agencia me mandó aquí esta noche, pensé que era una broma cruel del destino. Pero luego vi a tu hijo y entendí que no era el destino. Era una lección que aún tenía pendiente». Cada palabra es un golpe para Elena. La imagen de Marcos, con su traje de 1000 euros, pontificando sobre la excelencia, se superpone a la de Antonio, con su dignidad remendada, hablando de sacar adelante a sus hijos. El contraste la parte en dos. Ella no solo le dio la espalda a su pasado, construyó un muro sobre él y lo decoró con lujos manchados. «El dinero», dice ella, la voz ahogada. «El dinero para el primer negocio de mi marido, el que lo empezó todo.
Nunca me dijo de dónde lo sacó. Solo que fue una inversión de riesgo. Una sonrisa triste, casi imperceptible, se dibuja en los labios de Antonio. No fue una inversión de riesgo, Elena. Fue la venta de la casa de nuestros padres, la última tierra que nos quedaba en el pueblo. Te fuiste a la ciudad y yo me quedé para arreglar los papeles. Te envié hasta el último céntimo. Le dije a tu marido que lo usara, que levantara algo grande para ti, para los dos, que cuando yo volviera me haría un hueco. ¿Qué seríamos socios? Familia. El aire abandona los pulmones de Elena. El castillo de naipes que ha sido su vida se derrumba en un instante. La fortuna familiar, el prestigio, la educación de Marcos, todo construido sobre el sacrificio silencioso del hombre al que su hijo acaba de llamar viejo inútil. Cae de rodillas. El sonido de la seda cara contra el suelo de baldosas baratas es un resumen perfecto de su existencia. Sus manos cubren su rostro, pero no pueden ocultar los sollozos que ahora la sacuden desde dentro. Hermano, logra decir entre el llanto, y la palabra, prohibida durante décadas, resuena con la fuerza de una explosión. Hermano mío, perdóname. Por favor, perdóname. Antonio no se mueve. La deja llorar, purgar la mentira. Después de un largo momento, se inclina lentamente, el esfuerzo visible en su espalda castigada, y pone una mano en su hombro. El contacto es firme, no es un gesto de consuelo sino de anclaje. Levanta, Elena. Dice con una autoridad tranquila que ella no le oía desde que eran niños y él la protegía de los demás chavales del pueblo. El perdón no se pide de rodillas en un pasillo. Se gana de pie mirando a la gente a los ojos. Elena alza la vista. Sus ojos enrojecidos y llenos de una nueva y terrible claridad se encuentran con los de él. En su mirada ya no hay miedo a perder su estatus. Solo hay una determinación fría, la de quien lo ha perdido todo y por tanto ya no tiene nada que temer. Se pone en pie, se alisa el vestido con un gesto mecánico y se seca las lágrimas con el dorso de la mano, sin importarle el maquillaje. Tienes razón, afirma, y su voz ya no tiembla. Es la voz de una mujer que acaba de despertar de un largo sueño. Se acabaron las mentiras, se acabó el silencio. Mira hacia la puerta que da al salón, desde donde aún llega el murmullo agónico de la fiesta. Luego, vuelve a mirar a Antonio, a su hermano. Le ofrece la mano, no como una dama a un sirviente, sino como una igual. «Vamos a entrar», dice, y en su tono hay una promesa de tormenta. «Juntos». La puerta de servicio se abre y un haz de luz dorada del salón recorta las figuras de Elena y Antonio. Es como si salieran de las catacumbas a un escenario. El murmullo de los últimos invitados que se resistían a marchar se apaga de golpe, uno a uno, como velas en una corriente de aire. El sonido de una silla arrastrándose sobre el parqué, el de una copa depositada con demasiada fuerza sobre una mesa, el de la propia respiración colectiva contenida. Todos los ojos se clavan en ellos. En la anfitriona, con el maquillaje corrido y una expresión de acero en el rostro, y en el camarero humillado, que ahora camina a su lado no como un sirviente, sino como un testigo. Marcos y su padre los ven llegar. La confusión inicial en el rostro de Marcos se transforma en una mueca de ira contenida. Su padre da un paso al frente, con la intención de interceptar a su esposa, de controlar el desastre, pero se detiene al ver la mirada de Elena. Es una mirada que no había visto en 40 años. La mirada de la chica del pueblo que no tenía nada que perder. Ignorándolos a ambos, Elena se dirige con paso firme hacia el pequeño escenario. Sube los 2 escalones y coge el micrófono. El leve pitido que provoca es un grito en el silencio sepulcral. Sujeta el pie del micrófono con ambas manos para controlar su temblor. «Disculpen una vez más», comienza, su voz clara y sin rastro de la fragilidad de antes. «Mi hijo antes les habló de excelencia y de principios. Me gustaría hablarles de lo mismo, pero contándoles toda la historia.
Su mirada recorre el salón y se detiene en Marcos. Esta fiesta, esta casa, el traje que lleva mi hijo, la educación que recibió, todo esto empezó hace mucho tiempo. Empezó con un sacrificio. Se gira ligeramente y extiende una mano hacia Antonio, que se ha quedado al pie del escenario. Este hombre que ven aquí no es un camarero, es Antonio García. Es mi hermano. Un jadeo colectivo recorre la sala. Los murmullos estallan, confusos, escandalizados. El padre de Marcos se queda petrificado, pálido como la cera. Elena espera a que el ruido amaine. Mi hermano vendió la única tierra que nuestra familia poseía para que mi marido y yo pudiéramos empezar nuestro primer negocio. Confió en nosotros. Nos entregó su futuro con la promesa de que construiríamos algo juntos. Una promesa que rompimos. Durante 40 años he vivido una vida de lujo construida sobre su generosidad y mi silencio. Su voz se quiebra por un instante, pero se recompone. Y hoy, en esta casa, mi hijo, que no sabe lo que es el sacrificio, que no conoce el valor del dinero que no se ha ganado con sudor, le ha llamado viejo inútil, le ha humillado por manchar el brillo de una fiesta pagada con la tierra que este hombre le regaló. La verdad cae sobre el salón con el peso del mármol. Nadie se atreve a mirar a Marcos. La vergüenza es un manto que cubre a todos los invitados. «Basta ya», grita Marcos, subiendo al escenario para arrebatarle el micrófono. «Madre, estás haciendo el ridículo. Has bebido. Este hombre es un mentiroso, un oportunista que se aprovecha de ti». Se vuelve hacia los invitados desesperado, buscando un aliado. ¿De verdad van a creer la palabra de un sirviente resentido antes que la nuestra? Nosotros somos como ustedes. Él no es nadie. Pero su ataque clasista es un eco vacío. Nadie le sostiene la mirada. Los rostros de los invitados son un mosaico de incomodidad y desprecio. Bajan la cabeza, remueven el hielo en sus vasos, miran al techo. El silencio que ahora responde a Marcos no es de complicidad, es de juicio. En el fondo de la sala, alguien comienza a aplaudir. Es un aplauso lento, solitario y deliberado. Luego otro se une, y otro. No es una ovación, es una sentencia. Elena ni siquiera mira a su hijo. Baja del escenario, pasando a su lado como si fuera invisible. Se detiene frente a Antonio. El mundo a su alrededor se ha desvanecido. Solo existen los ojos de su hermano, que la miran con una mezcla de dolor y una recién descubierta paz. Elena levanta las manos, no para pedir perdón, sino para un acto de reparación. Con una delicadeza infinita, toma las manos de Antonio, ásperas y castigadas por una vida de trabajo, y las sostiene entre las suyas. «Perdóname, hermano», susurra, solo para que él la oiga. Se acabó el silencio. Bienvenido a casa. La fiesta no terminó, se desintegró. Los invitados se marcharon sin despedirse, en un éxodo silencioso y avergonzado, dejando tras de sí un campo de batalla de copas a medio beber y canapés abandonados. Cuando el último coche de lujo se perdió en la noche, solo quedaron el silencio, las luces hirientes del salón y un desorden que era el reflejo perfecto del caos interior de la familia. Elena no volvió a mirar a su marido ni a su hijo, que permanecían petrificados en el escenario, convertidos en estatuas de su propia arrogancia. Tomó la mano de Antonio y, sin decir una palabra, salieron juntos por la puerta principal, dejando atrás 40 años de mentiras. Caminaron por la acera desierta, mientras la brisa fría de la madrugada comenzaba a soplar, limpiando el aire cargado de perfumes caros y verdades amargas. Por primera vez en décadas, Elena sintió que podía respirar. Al día siguiente, el escándalo ya no era un secreto familiar, sino un titular en las columnas de Sociedad de Internet. Tensión en la fiesta de los Valcárcel, un drama familiar sacude a la élite. Las versiones eran contradictorias y maliciosas. Un post en la cuenta de Marcos, seguramente redactado por un asesor de crisis,
Hablaba de un lamentable malentendido y pedía respeto por la privacidad familiar en un momento delicado. Era un intento torpe y frío de controlar una narrativa que ya se les había escapado de las manos. Pero entre el ruido digital llegaron mensajes privados. Uno de una vieja amiga de la universidad. Siempre supe quién eras, Elena. Me alegro de que hayas vuelto. Otro de una mujer que apenas conocía, la misma que había iniciado el aplauso la noche anterior, decía simplemente, gracias por tu valentía. Eran pequeños faros de luz en un mar de hipocresía, la confirmación de que su acto no había sido en vano. El círculo social que tanto se había esforzado por mantener se estaba fracturando, y Elena descubrió que no le importaba en absoluto. La verdadera reparación no se estaba llevando a cabo en las redes, sino en el modesto piso de Antonio, en un barrio obrero al otro lado de la ciudad. Elena pasó la mañana allí, no como una visitante rica, sino como una hermana. Mientras Antonio preparaba un café sencillo en su pequeña cocina, ella observaba las paredes llenas de fotos de sus sobrinos, de sus logros académicos, de sus sonrisas. Vidas plenas construidas con el esfuerzo del hombre al que su hijo había humillado. No hubo grandes discursos. La reparación comenzó con gestos. Elena llamó a un arquitecto amigo, no para remodelar el piso, sino para hacerlo más cómodo, para arreglar la humedad de una pared, para instalar un plato de ducha en lugar de la vieja bañera. Más tarde, de vuelta en la mansión ahora silenciosa, empezó a vaciar la mejor habitación de invitados, la que tenía vistas al jardín. Quitó los muebles impersonales y la decoración ostentosa. En su lugar colocó una butaca cómoda, una estantería para libros y sobre la mesilla de noche una vieja foto en blanco y negro que había rescatado de una caja olvidada. Dos niños descalzos y sonrientes junto a un viejo aserradero. Era el cuarto de Antonio. No una oferta de caridad, sino una restitución. Esa tarde, sentada en el jardín, vio a Antonio salir a tomar el sol. Él no dijo nada, simplemente se sentó en un banco, cerró los ojos y dejó que el calor le diera en la cara. Y en ese gesto tan simple, Elena lo comprendió todo. Durante años, había creído que el amor y el éxito se medían por el brillo de las joyas, el aroma de un perfume francés o la perfección de una foto familiar en una revista. Había confundido el lujo con la felicidad. Ahora, viendo a su hermano, entendía que el verdadero amor estaba en el sacrificio silencioso, en las manos ásperas que habían trabajado para que otros pudieran estudiar, en la dignidad de quien lo ha perdido todo menos el respeto por sí mismo. La vergüenza que había sentido por sus orígenes, ese veneno que la había carcomido durante 40 años, se estaba transformando en un profundo y abrumador sentimiento de gratitud. Gratitud por ese hombre que, con su sola presencia, le había recordado quién era y de dónde venía. El sol de la mañana empezaba a calentar la piedra del jardín y el ruido de la ciudad, que despertaba a lo lejos, ya no sonaba como una amenaza, sino como la promesa de un nuevo comienzo. La verdad tiene un precio, pero el silencio cuesta mucho más. Cuesta la propia alma. Elena lo sabía ahora. El camino que tenía por delante sería difícil. Reconstruir la relación con su hermano, enfrentarse a un marido y a un hijo que no entendían nada, redefinir su propia vida. Pero por primera vez se sentía libre. Libre del peso de las apariencias, libre del miedo a ser descubierta, libre para ser simplemente la hermana de Antonio. Mientras lo observaba, una pregunta se formó en su mente, una pregunta que no tenía una respuesta fácil. ¿Cuántas verdades sacrificamos en el altar del éxito, sin darnos cuenta de que cada mentira que contamos es un ladrillo más en el muro que nos separa de quienes realmente somos?